Ok. Doctora Claudia Ivette Pedraza, le agradezco muchísimo esta entrevista que es para mi trabajo de titulación de maestría, la cual lleva por título Deportes en tiempos de live y es un proyecto de negocio el cual se sumerge en la empresa Monitores Multimedia y es un programa deportivo en donde tenemos como base, ¿verdad? A una conductora mujer. Y el objetivo de este trabajo de tesis, primeramente, es que sea una mujer la que esté al frente, la que salga a cuadro. Y segundo, es que podamos exponenciar el trabajo deportivo de manera plural. Es decir, reconocer el trabajo que hay de las mujeres en el deporte, el trabajo que han realizado, pero no nada más de las mujeres, sino de los nuevos valores que están creciendo y que a veces justo no tienen esa oportunidad para poder visibilizarse y los medios clásicos o los medios tradicionales pues se van con la gente que ya tiene cierto prestigio, ¿verdad? Y que ha crecido en los medios. A mí me interesa mucho conocer primeramente, doctora, el punto de vista, su opinión, con base en esa información tan grande que tiene en su trabajo de tesis. ¿Qué nos puede decir sobre el contexto que hoy impera a las mujeres que queremos ser conductoras de un programa deportivo y cuáles son, a pesar de esos avances que tenemos en cuanto a igualdad, el bloqueo que todavía significa? Bueno, pues creo que sobre todo en los últimos años hemos visto cómo ha crecido el número de mujeres que ingresan al periodismo deportivo y existe, a diferencia quizá de las últimas décadas, pues un porcentaje mayor de mujeres en las redacciones que sin embargo, en comparación con quienes ocupan el resto de la redacción, pues sigue siendo minoritario. Actualmente yo no tengo el dato específico, pero no creo que la presencia de las mujeres supere el 20% de las redacciones de deportes de todos los medios. Y estamos hablando de la mayor cantidad de mujeres que ha existido haciendo periodismo deportivo en los medios tradicionales. Abro aquí un paréntesis para decir que muchas mujeres, precisamente por los rechazos y las barreras que existen en los medios tradicionales, han abierto sus propios medios y han generado otro tipo de formas de contar historias del deporte, como sus páginas personales, blogs, iniciativas en redes, y ahí hay una cantidad muy grande de mujeres jóvenes, de mujeres también de periodistas ya con trayectoria, haciendo este trabajo que en los medios tradicionales, en los medios centrales, pues sigue presentando muchas barreras. La principal barrera es la barrera precisamente cultural, ¿no? A pesar de que por las leyes, por el propio movimiento de derechos de las mujeres y demás, cada vez es más común ver a mujeres en los deportes, en cualquier área de los deportes, el hablar de deportes, el analizar los deportes, el saber cómo presentar los deportes, se sigue concibiendo como una lógica o con una lógica muy masculinizada. Y esto se refiere a que la idea de para quién es el deporte está atravesada por el género. Entonces, esto quiere decir que se considera que el deporte solo le interesa a los varones, desde ahí se construyen las historias que se supone le interesan a esos varones y generalmente quienes hablan de esas historias son también varones. Entonces, lo que tenemos aún, a pesar de que cada vez hay más mujeres periodistas, comunicadoras preparadas, a través de que cada vez hay más lugares donde ellas se pueden desempeñar, es la idea de que siguen teniendo menos valor sus opiniones, sus análisis, sus comentarios que el resto de sus compañeros. Y esto lo podemos observar precisamente en el escaso número que sigue existiendo de mujeres al frente de programas deportivos. Es decir, sí hay más mujeres reporteras, sí hay más mujeres analistas, sí hay más mujeres comentaristas, pero mujeres que lideren una mesa de deporte, un programa deportivo, sigue siendo escaso y cuando lo hacen en conjunto con otras mujeres, es decir, nunca liderando un equipo mixto de conductores, analistas y demás, y también hablando generalmente de deporte femenil, ¿no? Como si solamente pudieran hablar de esa rama deportiva. ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué es tan complicado? Pues precisamente por esta barrera, esta idea cultural de que ellas no tienen la autoridad, el conocimiento y que además cuando llegan a ocupar lugares destacados son doblemente cuestionadas, ¿no? Es decir, el cuestionamiento a las mujeres que están en estos puestos donde pueden liderar, estar en una mesa de análisis con otros varones o con otras mujeres, es mucho más fuerte
que el que reciben sus compañeros, ¿no? Y voy a poner el caso de Marion Reimers y de otras muchas conductoras que son constantemente atacadas a través de las redes sociodigitales y de otros espacios, no solamente cuestionando sus conocimientos, sino cuestionando su propia sexualidad, cuestionando su físico, una serie de cuestionamientos que tienen que ver precisamente con el género y que se articulan de manera distinta cuando son dirigidos a los conductores. Esto no quiere decir que los conductores, los analistas no reciban insultos, pero no traen este componente de género. Y entonces, esas prácticas de violencia, a final de cuentas, son también unas prácticas pedagógicas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque las mujeres que están en la base, las mujeres, las jóvenes que ahorita son reporteras, las mujeres que están detrás de bambalinas y ven cómo son tratadas estas que están en el foco, ellas que sí logran ocupar estos lugares visibles, pues lo que dicen es, yo no quiero estar ahí, ¿no? O sea, yo no quiero estar ahí donde mi trabajo va a ser cuestionado, pero además de mi trabajo va a ser cuestionada mi persona, mi físico, mi integridad, mi sexualidad, mi vida privada. Entonces, eso se suma a esta barrera cultural que hay de que las mujeres pueden ocupar un espacio deportivo. Y la última es que, a pesar de que existen muchos medios que han tomado la iniciativa de incorporar a más mujeres visiblemente o detrás de bambalinas al trabajo del periodismo deportivo y la creación de contenidos deportivos, lo cierto es que en realidad no hay ni pautas de contenido con perspectiva de género, es decir, contenido que no reproduzca estos roles y estereotipos, ni hay protocolos de acoso para las propias periodistas. Entonces, estamos hablando de mujeres que, por un lado, están tratando de generar otras narrativas, pero sin que haya ningún tipo de material que las oriente, ¿no? Y que cuando se atreven a proponer una forma distinta de contar las historias sin estos sesgos de género, son cuestionadas o atacadas. Y además mujeres que dentro de las redacciones o en el campo haciendo su trabajo enfrentan muchas prácticas de violencia sexual, acosos, agresiones, violencia simbólica, para los cuales los medios no tienen herramientas para poder darles acompañamiento. Entonces, si lo pensamos, es un ámbito todavía hoy en día bastante hostil para cualquier mujer que quiere destacar, estar al frente, hablar, ser la cara visible de una producción deportiva. Doctora, ahorita que usted comentaba esto sobre la sexualización que tienen las conductoras, encontramos por ahí justo en mi búsqueda y el rastreo de conocer si había mujeres, ¿no? Liderando y conduciendo un programa con contenido deportivo, me llamó mucho la curiosidad, que me aparecía mucho tal cual. Conoce a la sexy conductora, ¿no? A la sexy reportera, a la sexy... Yo decía, bueno, ¿por qué nos están, ¿no? Colocando ese ganchito, ese estigma de sexy, si lo que me interesa a mí es que conozcas mi contenido. Me recordó también ahorita, doctora, perdón, cuando Inés Sáenz ingresa, ¿verdad? Fue severamente criticada, severamente juzgada, y no solamente por hombres, sino por mujeres, ¿no? Esto es lamentable que a veces esta situación, quienes más las atacamos somos las propias mujeres, porque estamos justo en esa línea, ¿no? En donde no nos permitimos poder ocupar un lugar que merecemos, porque no estamos supliendo a nadie. Pero, ¿y entonces cómo romper esa línea, doctora, esa mentalidad, esa cultura que todavía tenemos de estar abajo? Sí, me parece que esto es bien, bien importante. Por un lado, señalar que lo que comentabas hace un momento, en esta idea de para quién son los deportes, es decir, quién es la audiencia deportiva, se ha fomentado desde arriba, esto es bien importante decirlo, desde quien toma las decisiones, la presentación de las mujeres bajo cierto tipo de imagen que resulte atractiva para la mirada masculina. Pero ojo, esto es bien importante decirlo porque muchas veces la crítica se va hacia las mujeres y en realidad esto está tomado y diseñado desde una dirección, desde un diseño de producción, desde un diseño de imagen, que puede precisamente desde esos lugares de decisión decidir así no van a ir, así no se van a presentar. Una cosa muy distinta es cuando te dan libertad de vestirte a ti como quieras en el programa y tú decides cómo te muestras, esa es la autonomía de las personas, pero la otra es como la propia industria o aprovecha esa situación o incluso la fomenta. ¿Por qué la fomenta? Porque son a esas mujeres a las que encajan en ese estándar, a las que coloca de forma visible. Entonces, la propia industria va generando y va validando estos mecanismos
y lamentablemente por esta cultura sexista solamente se cuestiona a las mujeres, pero jamás se cuestiona a quien dirige el programa o al jefe de camarógrafos o a el productor por fomentar este tipo de imagen. Entonces, me parece que esa es una de las grandes todavía cuestiones que siguen existiendo. Cada vez vemos más mujeres que se alejan de ese canon, cada vez vemos más mujeres que tienen esta posibilidad de no presentarse bajo estas reglas feminizantes, sexualizadas en los medios de comunicación. Sin embargo, si deciden hacerlo, de todos modos son cuestionadas, ¿no? Entonces, la cuestión es que siendo mujer en una redacción deportiva, todo el tiempo vas a estar siendo cuestionada por todo. Entonces, resulta muy complicado, cosa que no les ocurre a los varones, o al menos no desde la lógica que les ocurre a las mujeres, ¿no? Nadie se pregunta si fulanito, sutanito es guapo, es sexy, tiene buena pierna y demás, porque no los muestran así, ¿no? Y eso no es lo que los propios medios muestran de quiénes son sus analistas. Me parece también algo que es muy propio de la cultura del periodismo y en general de la cultura laboral, es que las mujeres, cuando están en espacios tan masculinizados, lo que se fomenta es la competencia entre ellas, pero por las propias reglas de la profesión. Yo critico mucho esta idea que luego señalan de, ay, las mujeres no pueden trabajar juntas, las mujeres juntas ni difuntas, y todas estas formas culturales de decirnos que nosotras somos nuestras propias enemigas, cuando en realidad es el sistema y es la estructura y son las dinámicas de las instituciones las que nos hacen competir por los pocos espacios que hay, ¿no? Entonces, en lugar de fomentar la apertura de más espacios para que todas quepamos, lo que hacen las instituciones es decir, estos son los espacios, peleense ustedes y a ver quién gana. Entonces, esta lógica de competencia, que puede ser muy sana en lo laboral cuando hay posibilidades repartidas, pero cuando no, se convierte precisamente en mecanismos para generar pocas alianzas, poca solidaridad, poco trabajo en conjunto entre mujeres, pues es lo que ha provocado que se genere entre las periodistas esta idea de categorías de trabajo de periodistas, ¿no? Esta señalización de muchas periodistas de decir, yo no me voy a prestar, entre comillas, a verme así, porque eso denigra mi profesión, lo cual a final de cuentas vuelve a colocar el foco en las mujeres y no en las decisiones, ¿no? de quienes generan las producciones. Entonces, pues esto a final de cuentas no permite que en vez de estar compitiendo por estos espacios se generen fuerzas de trabajo colectivas entre mujeres para ir empujando, presionar a las instituciones, presionar a las redacciones para que se modifiquen estas reglas que finalmente pues son desiguales. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y la otra también decirlo, ciertamente sigue existiendo una audiencia que creció con la imagen de que para eso eran las mujeres en los deportes, ¿no? Para satisfacer la mirada masculina. Pero creo que las audiencias más jóvenes justo están cambiando o tienen una mentalidad un poco distinta, no todas, sino es una generalización, pero cada vez vemos más aficionados, audiencia y demás, que valoran el trabajo de quienes están frente al micrófono o frente a cámaras a partir de otros cánones, y eso me parece muy valioso. Sin embargo, pues conviven con una gran mayoría de audiencia que sigue insistiendo en señalar desde estas ideas de cómo debe verse una mujer en el deporte, el trabajo periodístico de las mujeres. Y si lo vemos, no hay sentido. Se evalúa el trabajo periodístico en función de cómo se ve la persona que está frente. No hay una correspondencia, no tiene sentido, y sin embargo así es como reaccionan las audiencias. Fíjese que ahorita que usted comentaba todo este contexto, ¿no? Que nos da fíjese, la visualización más amplia. Me fui a la producción. Pensaba yo en quiénes están atrás de los programas deportivos y pensando en que efectivamente hasta esas mismas posiciones, doctora, no las ocupan mujeres, en su mayoría, sí las hay, pero son contadas. Y entonces justo ahí es donde viene, ¿no? Toda esa línea de que no la hacemos de lado, porque es muy cierto, ¿no? Sí, eres tú, tienes los conocimientos, pero ¿qué crees? Tienes que salir con esto de esta vestimenta, ¿por qué? Porque así nos dicen, doctora, ¿no? Eres el atractivo visual. Y entonces todo el conocimiento, el trabajo, la experiencia que traigo, ¿dónde la vamos a dejar, ¿no? Incluso nosotras mismas, como usted lo mencionó ahorita, cuando vemos a alguien a cuadro,
¿no? Y le comentaba hace rato el ejemplo de Inés Sáenz, las mismas mujeres la criticamos, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, como una mujer guapa, ¿no? Porque muy guapa, va a estar dando un contenido y de fútbol americano. Cuando la chica se logró ganar un lugar, ¿no? En este espacio, pero muy severamente criticada, doctora. Claro, y esto es muy importante también decirlo, o sea, por un lado, bajo toda esta cultura que se genera de qué deben hacer las mujeres en los deportes o en los medios deportivos, su logro nunca va a ser evaluado en función de sus méritos, sus conocimientos, su trabajo periodístico. Siempre va a estar mediado por la idea de que algo más hizo o algo más se lo debe. Y eso resulta pues muy lastimoso para quienes están en las redacciones, ¿no? Porque nunca hay un reconocimiento del trabajo que hacen y el hecho de salir al cuadro automáticamente las convierte en sujetos de sospecha, ¿no? Es decir, ¿qué hizo? ¿Cómo logró llegar ahí? Porque no se les da el reconocimiento al trabajo. Retomando esta idea que tenían de quiénes producen, quiénes toman las decisiones de producción, quiénes están en el tope de lo que va a salir o no va a salir al aire, ya sea en radio, en televisión o incluso en medios escritos, me parece también muy importante señalar algo. Sin duda, creemos que las mujeres que llegan a estos puestos de decisión pueden hacer un cambio. Sin embargo, no les corresponde solamente a ellas, ¿no? Y además enfrentan algo que nosotros llamamos la normalización de la cultura periodística. Es decir, cuando llegas a un lugar donde te dicen, así son las reglas, así se producen y esto es lo que hay que hacer, aunque tú llegues, si ya internalizaste estas formas de hacer las cosas, las vas a reproducir porque esa es la única manera en la que vas a poder permanecer en ese espacio. ¿Qué sucede con muchas mujeres que llegan a estos puestos de decisión y que luego son señaladas porque dicen, bueno, pues es mujer y sigue haciendo y actuando igual como si fuera un hombre, ¿no? Pues lo que pasa es que la propia dinámica del gremio del trabajo periodístico ha enseñado a todos y a todas que así se debe de hacer el trabajo, ¿no? Que esas son las formas de mandar, que esas son las formas de producir, que esas son las formas de diseñar los contenidos. Y es muy difícil cuando has trabajado y has crecido y has interiorizado estas formas y estas reglas no escritas de hacer las cosas, que las puedas cambiar per se. Entonces, esto lo señalo porque muchas veces muchas compañeras dicen, bueno, pues es que sí tenemos una directora, pero igual resulta bien gritona y bien mandona y nos trata súper mal, cuando lo que está haciendo esta mujer es actuar igual que actúan los jefes, ¿no? Porque si no actúa igual que actúan los jefes, no la van a tomar en serio. Entonces, se vuelve ahí como una bola de nieve donde hay muy pocas posibilidades de romper esos estilos de liderazgo, que son muy masculinos, pero que las mujeres que llegan tienen que reproducir para garantizar, por un lado, la autoridad, para garantizar el trabajo, pero al mismo tiempo reciben mucha crítica porque eso, visto en un productor, en un director, en un jefe de contenidos, pues es normal, pero una mujer, decimos nosotros, performando o actuando de esa forma, resulta también doblemente cuestionada. Sí. Doctora, le comentaba este trabajo de tesis, para mí es muy importante, ¿no? Resaltar justo esos estigmas y esos paradigmas que todavía, a pesar de haber o de tener muchos logros y avances en cuanto a nuestros derechos, nos damos cuenta de que pues parece luego una pantalla porque seguimos, digamos, por atrás de esa pantalla teniendo los mismos estilos, las mismas conductas, en fin, todo lo que de ello se deriva. Y hoy pretendemos, con este programa, el cual le he hecho la propuesta a Rosa María Covarrubias, que sea nuestra conductora del programa, ¿verdad? Poder salir con este programa deportivo, porque además Rosita es una persona con vasta experiencia, porque ha trabajado, porque tiene los conocimientos, ¿verdad? Y ella puede estar liderando este programa. Usted, desde esta perspectiva que tiene y de manejar todos sus contenidos plurales, porque necesitamos tener información no solamente de fútbol, tenemos que hablar de todos los deportes, de todos los deportistas, conocer las historias de vida de cada uno de ellos, de los que podamos tenerlos, pero también visibilizar al deporte escolar, al deporte amateur, al deporte incluso, ¿no?, que se da a nivel básico en las escuelas primarias, en donde hay mucho que hacer
Eso es lo que pretendemos a través de este espacio. Usted, desde este ángulo, ¿cree que podamos entrar a ese mundo del negocio? Porque es una propuesta de negocio. A mí me parece que sí, y que incluso es necesario y que cada vez más empresas, patrocinios y demás están buscando precisamente otros nichos de contenidos, porque los nichos de contenidos tradicionales, hegemónicos, están saturados, pero además, y esto es muy importante decirlo, en estos contenidos que están en el centro, como el fútbol y todos estos deportes profesionales varoniles, lo que están encontrando es cada vez más menos reflejo de valores, menos reflejo de ideales del deporte, que son los que se supone, a los que se quieren asociar las marcas patrocinadoras, a los que se quieren asociar quienes financian proyectos o programas deportivos, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay un mercado ahí que está interesado en poder, por un lado, asociarse a los valores deportivos encarnados en otro tipo de historias que no son las historias que ya sabemos, pero que además cada vez resultan más antideportivas y antisociales, ¿no? Las historias que podemos encontrar en el deporte profesional varonil. Y por el otro lado también hay una nueva generación de consumidores que disfruta precisamente de poder ver reflejados a sí mismos en las historias que se cuentan del deporte, ¿no? Entonces, estas historias sobre la diversidad, sobre gente similar a la afición común y corriente, son muy significativas porque si bien no son este deporte varonil espectacular que genera espectáculos magníficos, millonarios, con cantantes al medio tiempo y demás, que son muy redituables, sí genera otro tipo de historias que para un nicho importante son pues historias valiosas, ¿no? Porque les permiten verse reflejados a sí mismos. Creo que también otra de las cuestiones que puede funcionar para este tipo de proyectos es precisamente buscar estas comunidades en las cuales esas historias tienen sentido. Generalmente pensamos que un programa tiene que llegar a toda la audiencia posible y en realidad lo que se tienen que generar son comunidades de aficionados, de audiencias, de usuarios que interactúen con esos contenidos y que los hagan propios. Y eso creo que les da mucho más valor que si fuera una gran cantidad de audiencia. Y creo que este tipo de programas precisamente pues cumplen con eso al permitir contar otro tipo de historias que no están en el centro, pero que siguen siendo valiosas y que también se pueden narrar con los recursos espectaculares del deporte. De repente se nos olvida que desde el periodismo deportivo lo que usamos son recursos para contar las historias, perdón, son recursos para contar las historias y que esos recursos se pueden aplicar a cualquier historia. O sea, a veces el partido que estamos viendo en el canal de televisión ni está tan entretenido, pero tiene todo el montaje para parecer entretenido. Y eso es lo que se hace a la hora de generar periodismo deportivo y construcciones de contenidos deportivos. Y eso se puede aplicar a cualquier historia del deporte. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tradicionalmente se cuenta el deporte principal con todos estos recursos y todos los demás deportes, de todas las demás áreas del deporte, pues se cuentan con recursos más limitados que precisamente hace que parezca que no son importantes. Pues si aplicamos estos recursos de espectacularidad, las narraciones, las tomas, todo lo que usa el periodismo deportivo para generar un contenido atractivo, también puede aplicar a la liga municipal, puede aplicar al deporte escolar, puede aplicar a todas las disciplinas, porque al final de cuentas lo que hay ahí son hazañas deportivas que merecen conocerse y que merecen compartirse. Así es. Doctora, la verdad le agradezco muchísimo su tiempo y me gustaría, por último, que si usted nos gusta comentar algo en torno a todo este contexto de lo que es nuestra, se vale decir, nuestra lucha, ¿no? Por estar en medios y en este momento, bueno, pues estar en lo que es el deporte, como bien lo dijo, ¿no? Pero diversificado, hablar de todo. A mí me parece que precisamente si hay iniciativas que han permitido hacer visibles estos otros deportes en plural, estas otras historias, son iniciativas precisamente de mujeres y de población que no está en el centro, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que estas miradas, más que competir, y que no debería de ser la intención de los programas deportivos competir,
debería de ser ampliar las posibilidades de lo deportivo, ¿no? O sea, mientras más gente conozca de deportes, mientras más historias se conozcan de deportes, más gente ingresa a practicar, más se beneficia la industria deportiva, más se genera afición que va a los espectáculos. Es decir, hablar de deporte puede generar y puede alimentar esta gran cadena, tanto del deporte profesional, el deporte de base, el deporte espectáculo, y en ese sentido no tendría por qué generarse un sistema de competencia entre contenidos deportivos, sino más bien inercias, ¿no? Para fortalecer este consumo de contenidos. Me da mucha risa cuando veo en medios grandes, entre comillas, o estos medios tradicionales, que traen exclusivas, ¿no? Dices, la exclusiva ya la traen todos y la siguen vendiendo así. Y entonces vas y volteas y ves hacia la periferia todos los medios distintos que desde otro lugar están contando historias, y ahí es donde encuentras pluralidad y ahí es donde encuentras diversidad. Y esa pluralidad y esa diversidad es necesaria porque la población, la sociedad es diversa y es plural, ¿no? Entonces, me parece que, aunque aún sigue siendo muy redituable, esta idea de que quien consume deporte es un señor con una cerveza esperando el fútbol es muy arcaica. Tenemos que pensar en que estas historias llegan a muchas, muchas otras personas, y sobre todo me parece muy importante decir que si hoy en día podemos ver a tantas mujeres como protagonistas del deporte, a tantas mujeres, no tantas como quisiéramos, pero más de las que había antes, hablando de deportes frente a cámaras o frente a unos micrófonos, es porque han existido muchas otras antes que lo han hecho y han trabajado para que eso sea posible. Y entonces, pensar que toda propuesta que trate de impulsar la presencia de las mujeres en el deporte en realidad es un paso para una lucha que va a seguir por mucho tiempo, pero que la propia historia nos ha demostrado que da resultado. Y eso, el solo hecho de saber que es un paso, ya es muy valioso, ¿no? Porque nos ha mostrado la historia que se avanza lento, pero siempre se avanza. Y eso es lo que finalmente motiva la lucha de las mujeres en el deporte, la posibilidad de que lo que hagamos sirva para que otras lleguen más adelante, y que eso eventualmente pues abra el camino para que para todas sea posible estar en cualquier ámbito deportivo. Ay, doctora, muchas gracias. La verdad es que este remate estuvo fabuloso. Me encantó esa parte de que tenemos que seguir trabajando. Eso es una realidad. No podemos sentarnos a esperar a que la oportunidad nos llegue. Es un trabajo de todas, de una común unión entre mujeres, ¿no? En el ámbito en que se desarrollen, pero de estar unidas para seguir fortaleciendo ese trabajo, tanto por nosotras como por las que vienen. Y nada más quería comentar algo que a mí me interesa mucho y no le comenté. Ahorita que usted dijo, es que el deporte no estamos esperando, o más bien se cree, ¿no? Que hay una persona allá atrás con, como dicen por ahí, que luego escucha a los conductores, váyase por la chela, ¿no? Ya sabrá que lo quiero mucho a Julio, váyase por la chela. No, ¿sabe qué? Deportes en tiempos de like, además de ser plural, lo que vamos a buscar, y esperemos se concrete, es inspirar a la gente, ver esas storytellings, esas historias de vida, de cómo, porque la gente ve cuando los medios actuales hoy nos hacen llegar al deportista cuando ya está formado, ¿no? Claro. ¿Y dónde está todo ese proceso? Y ese proceso es el que queremos que vean, ¿no? Que vean los niños, que vean los jóvenes, para que sean inspiradores y motivadores, y cada vez tengamos más deporte en escuelas del deporte, en el Comité Olímpico Mexicano, donde puedan moverse, donde puedan irse, donde tengan un recurso. Por ejemplo, queremos también hacer, doctora, siendo además inspiradores y motivadores, crear eventos deportivos donde los niños, la gente de la comunidad puede llegar y pueda practicarlos, pueda conocerlos, porque a veces también hay una distancia, ¿no? Quiero hacer deporte, pero ¿dónde? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Entonces, que tengan la información, que ellos sepan a quién acudir, a dónde acudir, con quién, a quién preguntar. Más allá perdón, negocio, ¿no? Creo que podemos crear mucha conciencia, tanto empezando por la mujer que va a estar ahí, ¿no? Liderando, como del entorno deportivo. Eso es muy cierto, y creo que pues eso hace más valioso el proyecto, sin duda.
Doctora Claudia Ivette, la verdad es que muchísimas gracias. Le reitero mi admiración y mi respeto, agradecida por este espacio. No, es que de verdad no sabe, y bueno, si me dan la oportunidad de que el segmento salga en mi examen, sí lo quiero hacer, que lo voy a comentar, por supuesto, ahí en el examen. Esta gran oportunidad que me da, porque yo también sé que sus tiempos son muy valiosos. Pero muchísimas gracias, doctora, la información, igual que usted, valiosa y muy nutrida para poder complementar esta discusión en el trabajo de tesis, doctora. Pues muchas gracias, no, al contrario, muy honrada de que me consideren y bueno, pues ojalá que todo salga bien, tanto con la tesis como con el proyecto. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Y estoy a sus órdenes. Ojalá, déjeme terminar la grabación. Ahorita yo lo edito, pero ya para que estemos grabando conversaciones personales.